buenas tardes, aquí preparado, ¿verdad?, para una entrevista al hermano Alvarito. Y la entrevista está de la siguiente manera. 1979, mes de mayo. El comandante Germán Pomares entró al Jiquelite, estuvo unos días allí acampamentado, después salió rumbo a Jinotega, ¿verdad?, que fue cuando ya él cayera en combate. Dejó organizada una columna que se llamaba Blancarao, al mando de Giovanni Trivis, compañero Pineda, Isabel Mesa, el compañero de Panalí. Es decir, esto organizado, ya en esa columna nos dedicamos a catear armas de cacería. Entramos a Quilalí. Directamente fue un triunfo porque nos tomamos Quilalí. Ya en eso, ¿verdad?, salimos un tiempito a la vida civil cuando era el triunfo de la revolución. Y ya días después yo ya quedé en la Fuerza Armada. Después se vino ya la cuestión de la lucha contra Banda, al mando de Nelson Castillo, ya fallecido hoy. Posteriormente ya formamos nosotros una base militar que fue la de Juan Tagal. El batallón se llamaba 6009. De allí salimos a misiones ya, cuando los mencionados chilotes, los mismos. Pero sí, en este tiempo hubieron muchos guerrilleros que, siendo participantes como guerrilleros sandinistas, ellos se voltearon y se fueron a la contrarrevolución, como el famoso Dimas, que fue un guerrillero, el Coral, que fue guerrillero, entre otros, los Pinedas, que eran sandinistas y posteriormente decidieron y se fueron a la contra. Es decir, la situación quedó dividida. De tal manera que ya participamos en la lucha contra Banda, combatimos a los milpas, los chilotes. Ya la contra se englosió más, que fue cuando ya salió de Azulito, la contrarrevolución, combatiéndolas por diferentes partes del territorio segoviano, guinotegano, matagalpino, hasta que se dio la guerra. Después del 6009 ya este batallón pasó a ser BLIS Germán Pomares Ordóñez, que fue cuando ya se extendió el servicio militar patriótico a nivel nacional en el país, formando pues así 7 compañías de este batallón, donde lo cual en ese tiempo yo era jefe de pelotón, con los grados de subteniente, llegando a obtener los grados de teniente, militantes sandinistas desde 1983, si mal no me equivoco, militante, graduado, medalla Camilo Ortega en oro, como vanguardia destacado, es decir, reconocido por el compañero Calanuza, por el compañero Castillo y por muchos jefes inmediatos. De esta manera, en resumen, compañero, la lucha allí está y así ha sido. 2 veces tirado, ahora soy una víctima de guerra. Siento pues que a pesar de todo me han atendido muy bien, porque recibo una pensioncita en el INSS. Ahora trabajo como guardia de seguridad y sigo trabajando siempre con el frente, como militante, como político, como secretario político de un barrio José Juárez, Quilalí. Y ahí estamos, nunca hemos dado un pie atrás, siempre hemos salido hacia adelante. Esa es parte de mi historial. Don Alfredo, para un poquito de los lugares de combate, todos los combates fueron difíciles, ¿verdad? Pero algunos que usted más recuerde que... Nosotros tuvimos 27 días de combate en los alrededores de Jalapa, día y noche. Nosotros desmantelamos campamentos en diferentes oportunidades en las zonas de Huina, Turuguás, Huaslala, la zona de Fantasma, como los Planes de Vilán, el Cuá, San José de Bocay. Destruimos campamentos por la zona del Jilguero, Guamblán, las colonias. Destruimos campamentos por Plis, San Andrés de Bocay. Es decir,
Son muchísimos los combates que no los mencionaríamos. Los Arcos y Alí, fuertes combates por el Cerro Helado, fuertes combates por Loma Azul, La Estrella, los alrededores de Fantasma, los alrededores de Quilalí, Ciudad Antigua, Las Torres, los Planes de Vilán, Guaslala, lo que es la parte entre Río Blanco y Guaslala, fuertes combates con diferentes fuerzas de tarea de la contrarrevolución. Tuvimos muchísimos combates con estas fuerzas de tarea de Mailima, el Diriangén, los Sagitarios, la Jorge Salazar número 1, Jorge Salazar número 2. Nunca fui desertor, gracias a Dios. Fui leal como militar, como oficial. Fuimos muy ejemplar, ¿verdad? Con los soldados. Nos llegamos bien humildemente a pesar del analfabetismo, porque nosotros no tuvimos oportunidad de estudiar. Mientras que nosotros defendíamos, otros estudiaban. Y por eso hoy soy grandes doctores y grandes abogados, grandes ingenieros, gracias a los combatientes históricos como nosotros. Eso es lo que yo podía agregar, ¿verdad? Y 2 veces herido, una vez en la minita carretera Guaslala, otra vez fue herido en combate en los alrededores de San José de Bocay. El caso pues que ya en lo último, pues por eso fue mi retiro como lisiado de guerra, ¿verdad? La carta dice se le da de baja por estado limitado de salud. Yo la pedí porque realmente no iba a poder ya estar en el ejército, fui bien valorado y efectivamente por eso salí a la vida civil. ¿Cómo valora la relación cachorro permanente, don Alfredo? Muy buena. Nosotros cuando éramos solo permanentes, le digo con toda sinceridad que no. Hoy amanecíamos en la Segovia y mañana amanecíamos por la quinta región. Caminábamos de un lado para otro. El enemigo se estaba ingresando tan ligeramente que ya en veces nosotros combatíamos hasta 5 o 6 veces al día. Nos estaban matando mucha gente en emboscada, porque para movilizarnos nosotros de un lado a otro era algo que era lo real, pues. Y vivíamos una situación difícil. En cierto momento nosotros a veces nos ahuevábamos, por decirlo de una manera, cuando mirábamos que el enemigo nos salía por todos lados. Pero cuando ya se dio la ley del servicio militar patriótico, nosotros ya venimos a agarrar un juego súper extraordinario y fueron esta gente la que le vinieron a poner punto final a la contrarrevolución, porque cuando miraron a los cachorros ininterrumpidos, porque parte de ellos salieron buenísimos, porque claro, ya habían sido entrenados, unos participaban en la Juventud Sandinista, en la reserva, en otras, ¿verdad? En otras situaciones militares, en otras unidades, y fueron al servicio ya sabiendo a lo que iban a hacer. Entonces de esa manera nosotros descansamos bastante, ¿verdad? A pesar de que se seguía la guerra, pero ya el enemigo ahuyentó y se ahuyentó más y ya no le dábamos chance pues al enemigo como lo teníamos antes. De esa manera nosotros los pusimos manos arriba a ellos y sentimos que la contra fue derrotada. La técnica que se usó antes de llegar a formarse los BLI en la lucha contra banda, don Alfredo, el transporte pues que usaban para ese entonces, tal vez se acuerda. Sí, los camiones IFA, los Urales y medios de transporte en helicóptero. Nosotros fuimos transportados muchas veces en helicóptero, por lo menos tuvimos en la Luz Ciuna, fuimos trasladados desde Apanás en helicóptero hasta la Luz Ciuna. De la Luz Ciuna nos dirigimos a la zona cerca de San Andrés de Bocay. Ahí aterrizaron los helicópteros en unas playas de unos ríos. Ahí desembarcamos, que fue cuando fuimos a desmantelar una base militar en San Andrés de Bocay. Que allí pues en la revista, me acuerdo yo que había una revista, La Segovia. En esa ocasión salí un montón de compañeros allí agarrándose pescado grandísimo, que era un robalo. Es decir, tanta historia, ¿verdad? Tanta historia que uno no se cansa de contarla. Y de tal manera, compañero, que como le digo, nosotros peleamos muchísimo. La historia es grande desde los principios y con la humildad, ¿verdad? Y con el corazón en la mano, bueno, nosotros fuimos bien sufridos y aquí estamos, gracias a Dios le damos la honra y la gloria y la vida
porque gracias a él no nos tocó, ¿verdad? Quedar allí. Don Alfredo, un verdadero militante sandinista, ¿cómo usted lo caracteriza, lo cataloga? ¿Va? Un verdadero militante sandinista es humilde, platica la verdad, piensa por los demás compañeros, no por uno mismo. El verdadero sandinista es aquel que dice la verdad y que no anda profanando a nadie, ni anda hablando de nadie por ser más correcto, pero también a base de la humildad de los combatientes, muchos han llegado a ser grandes personajes que a veces ni se acuerdan de aquel que anduvo tanto en la rumba, y sino que ahora te miran como nadie. Tampoco no estoy de acuerdo en eso, ¿verdad? Como combatiente. El orgullo de mirar a un combatiente como que no es nadie, yo creo que es una falta de respeto, ¿verdad? Es decir, como le decía anterior, mientras nosotros estamos en la montaña combatiendo, unos estaban en Rusia, en la Unión Soviética en esos tiempos, en Cuba, en otros en Hungría, preparándose, ¿verdad? Para médicos. Está bien eso, pues, pero eso no lo reconoce cualquiera, es raro el que reconoce eso. Alfredo, algunos errores que tal vez durante los combates o durante se anduvo en la montaña, algunos errores que se hayan cometido, pues. Errores. O situaciones sí, que hayan pasado. Por algunos errores, mucha gente se fue a la contra. Eso nosotros ya lo sabemos como sandinistas, como militantes. Eso lo ha dicho hasta el mismo comandante, ¿verdad? Nuestro presidente Daniel. Él habló de los errores y nosotros estamos claros de lo que dijo. Y bueno, yo creo, hermano, que no vale la pena mencionarlo, ¿verdad? Ya sabemos por qué mucha gente se fue a la contra. Nosotros lo sabemos muy bien. Y son 3 puntos fundamentales. Uno de los errores grandísimos fue el desmantelamiento a muchos campesinos de su tierra. Y el desmantelamiento nada más era para los terratenientes, ¿verdad? No era aprovechándose de la ley para despojar. Y mucha gente también fue engañada y se fueron a la contra. Y muchos cometieron el gravísimo error de correr a la gente, terminarla de correr. Eso nosotros en evaluaciones, en reuniones lo evaluamos y es lo más correcto. El otro error grandísimo fue que algunos militares se portaron mal con gente campesina. Y cuando nosotros los formaban, antes de salir a misión nos formaban, lo primero que nos decían, no vayan a andar molestando a ningún campesino, trátenlo bien, denle confianza, no se anden metiendo a agarrarle sus cosas. Hay que respetar al campesino. A nosotros nunca nos dijeron, entren, humillen a alguien, así sáquenle la verdad, la fuerza. No nos dijeron eso los jefes superiores. Lo que pasa que ya en el terreno muchos abusaron de que era jefe y entonces cometieron el error. A diferencia de la resistencia o la contra, don Alfredo, como se le llame, ellos cometieron más barbaridades, como decía usted. No, el caso del ejército no lo cometió. No. Aquí Quilali, usted que vive, ha nacido todo este corredor que ha sido zona de guerra, ¿cómo vivió en ese tiempo, verdad? La familia aquí en este lugar, aquí exactamente donde estamos, en Quilali, porque muchos también de los que andaban en el servicio militar, muchos familiares también participaban en la resistencia, ¿verdad? ¿Cómo se vivió esa situación en esta zona? Porque era una zona de guerra, Quilali, ¿verdad? Sí. Quilali, Jalapa, Murra, Teotecacinte, toda esta zona. Bueno, en algunos aspectos el ejército, ¿verdad? O el Ministerio del Interior tenían que actuar, ¿verdad? Como verdaderamente se actúa en todo país del mundo. Había veces que los correos de la contrarrevolución cometían grandes habilidades y por culpa de ellos eran las emboscadas. Esta gente mantenía minas para minar terreno y buscar. Tenían inclusive gente civil, estos correos tenían radiocomunicación para informarle a la contra que cuando vehículos iban por esa carretera. Y entonces cuando el ejército o el Ministerio del Interior se da cuenta de esto, o la seguridad del Estado, ellos se iban y los agarraban. Entonces, es decir, la gente civil analizaba eso como un gran error, pero es que ya estaban metidos también donde no deberían meterse. Sí. Entonces, ellos lo cometen como un error, pero cuando yo le digo de los errores, nada más le digo de expropiación de algunas tierras, de algunas políticas en el terreno que no deberían de ser así, pero
La contrarrevolución agarraba a un militante sandinista y le quitaba la lengua, le quitaba el pene, lo ahorcaba. Nosotros en muchas ocasiones hallamos gente guindada en los palos, que la contra los iba dejando ahorcados, degollados. Eran asesinos directamente sueltos. Ellos para eso se entrenaban para matar, para asesinar, y esas eran las misiones. Y por eso es que así siempre actúan ellos. Nosotros no. Nosotros somos más gente, somos más cristianos, más socialistas, más solidarios. Y hablando en este contexto, la verdad de las cosas, que no se puede decir lo contrario, porque no hay por qué decirlo, no hay cómo. Hablamos únicamente lo que miramos, lo que sentimos y lo que seguimos mirando. Algunos hermanos que usted se acuerde, hermano Peralta, que son parte suya de los permanentes, pues los oficiales que hoy no están, pues a lo mejor hoy están, hoy no, algunos están vivos, otros no están vivos. Beceta, Mario Beceta, nos mataron ahí en las torres de Ciudad Antigua. Nos mataron a Calixto Telles Ruiz de Santa Cruz Carazo. Nos mataron a Pedro Hernández. Nos mataron, es decir, cuántos compañeros, al compañero Remigio Telles. Nos mataron a Chepito. Nos mataron a Orlando, que dicha sea de paso hoy allí estaba, ¿verdad? En esta asamblea ahí, ¿verdad? Le dieron una medalla a su mamá, ¿verdad? Que ese muchacho cayó en el Mono La Rica, Orlando. Entonces, y así cuántos compañeros que cayeron en combate. Me acuerdo yo una vez que dejamos allá por San Andrés de Bocay a 3 compañeros enterrados en la arena del río Coco, porque ya no se podían trasladar, porque ya no se aguantaba, ¿verdad?, el mal olor. Decidió el compañero Nelson Castillo abrir una sepulturita allí con pura bayoneta y allí quedaron enterrados. Es decir, cuántas veces, no solo esa vez, cuántas veces nos tocó dejar a compañeros enterrados en la montaña. Lo que yo no le puedo decir si posteriormente se fueron a sacar, pero ya a los años, a los meses, no le podría decir eso, porque tanto era la situación, pues, que no parábamos en un solo lugar. ¿Nombre de algunos operativos que se acuerde, don Alfredo? Bueno, el Plan Invierno, que fue la ruta Plis, Parpares, Banco Grande, Chilamate. Fue un éxito. Allí nos mataron muchos compañeros también, y también fue un éxito porque les capturamos a muchos reos. Operación, no recuerdo esta otra operación ahorita exactamente, pero sí, hay muchos nombres que los tengo anotados en una agenda, ahorita no puedo Interarma, don, ¿se acuerda del Interarma? Sí, Interarma. Correcto, claro que sí. ¿Esa claro. dónde fue el Interarma? Esa fue una misión directamente en la 6ª región, sí, el departamento de Jinotega, porque siempre el departamento de Jinotega fue el más aguerrido. Zona de guerra. Zona de guerra totalmente. Fue donde se peleó más en el departamento de Jinotega. Y donde el Blides, el de nosotros, hizo buenos operativos en el departamento de Jinotega, en la montaña, por supuesto. Orgulloso de haber pertenecido a este Blides. Orgulloso porque hoy se miran los frutos, porque gracias a Dios tenemos hijos que los hemos preparado y les hemos dicho, hombre, a lo mejor ustedes llevan ese historial, ya cuando nosotros no estemos, pues ustedes platiquen a sus hijos lo que fue su abuelo y lo que realmente hemos sido realmente, ¿verdad? Eso es lo que yo le podría decir. Fue un éxito haber ganado la guerra hoy en día. Claro que nosotros la ganamos, porque si no la hubiéramos ganado no estuviéramos ahí todavía. Eso del cambio de doña Violeta fue una cuestión que sí tenía que hacer para que la guerra se terminara, pero el frente definitivamente perdió por la guerra, pero no es que hayamos perdido la guerra. Correcto. ¿Verdad? Es decir, son dos palabras muy diferentes. Perder es que entregues las armas y ya venga un ejército como un ejército somociano, pues. La contra que ya quedaba ahí, hubiera quedado ahí en el poder con sus armas y mandando. Pero no, hoy tenemos el mismo ejército nacido de esa revolución y nosotros fuimos los protagonistas, los que realmente conformamos el ejército, los que fuimos del ejército, y ese es el mismo ejército que está, Ejército Popular Sandinista. ¿Qué papel jugó la milicia y la reserva, don Alfredo? Fue muy fenomenal porque, claro... ¿Usted fue parte de esa? No, yo no fui parte de las milicias porque yo fui un permanente. Pero sí antes de integrarse, ajá.
Antes de integrarme yo, primero participé en la columna Brancarao. Correcto. Cuando el triunfo de la revolución yo ya quedé dentro de las Fuerzas Armadas. Sí, esa es la historia. La milicia, hablando un poco de las milicias, ellos eran muy buenos, muy objetivos, pero lo que pasa es que las milicias trabajaban y andaban con su fusil y la contra muchas veces los aprovechó y les hicieron muchas bajas a la milicia y mejor dicho, gente que murió inocentemente, ¿verdad? Por cuidar sus bienes, por cuidar sus cooperativas y por esto y lo otro. La contra se empajaba en ellos y fue así que realmente muchos milicianos murieron, bastantes milicianos murieron. ¿Los batallones de reserva, don Alfredo? Los batallones de reserva, más bien los batallones de reserva pues participaron en buenos combates, en buenos operativos, inclusive los batallones de reserva los mezclaban con los batallones de nosotros. En muchas misiones, allí iban los batallones de reserva. Inclusive, me acuerdo yo que nosotros nos ponían de chocolito para que la contra se equivocara pues y creyeran ellos que éramos reservistas. Entonces allí donde realmente la contra se jeteaba pues y le salía pues la venada careta, pues por decirlo de una manera. Entonces allí no que nosotros aprovechamos directamente y fueron rodeados en reiteradas ocasiones y agarrados vivos muchísimo y entregados pues a los mandos superiores. Don Alfredo, los proyectos como hospital, escuela, ¿cómo lo ve? ¿Cuál es? Por eso luchamos nosotros. Por eso luchamos para ver un país diferente. Por eso luchamos para que hubieran estudios, institutos, para que el joven no anduviera reclamando el 6%, para que tuviera acceso a la universidad. Nosotros luchamos para que no fuéramos explotados. Nosotros luchamos para que hubieran hospitales, carreteras, energía, todo lo que estamos mirando en este tiempo, en esta Nicaragua linda, solidaria, es por eso luchamos. Para mantener un frente sandinista vivo en el poder, por eso luchamos y por eso seguimos luchando. No nos cansamos de luchar porque no podemos permitir que vuelva la noche oscura, la noche negra, la noche sin energía, un país sin carretera, sin energía, con todo privatizado, todo en contra del más pobre. Nosotros no podemos permitir que venga un gobierno de derecha a gobernar este país y que el pobre sea directamente marginado. Nosotros tenemos que defender esta revolución, sea como sea, porque ese fue el destino de todos los héroes y mártires. Un mensaje, don Alfredo, que los vaya más a la militancia sandinista y a los jóvenes, a los nuevos sandinistas. Aquí yo digo que el viejo tiene que ser mezclado con el joven, para que el viejo le platique la historia al joven. Y como decimos, dos terneros no pueden jalar un arado, pero un buey viejo con un joven sí pueden jalar el arado. No solo la juventud puede, ni solo los viejos podemos. Aquí es todos unidos. Los que saben de historia tienen que platicar esta historia de cabo a rabo a todos los que es joven, reunirse, los padres de familia, los primos, los tíos, los sobrinos, reunirse por las tardes, por las noches y explicarle la historia, porque mucha juventud no sabe la historia. Entonces se necesita de regalarles folletitos a los jóvenes para que ellos lean, pero cosas concretas y ponerles proyectos que los vean y que ellos los conozcan. Yo creo que estamos a tiempo de eso, porque yo miro que muchos jóvenes solo se dedican a las redes sociales, pero no tiene otra forma, es decir, de explorar y de decir lo que realmente sucede con la revolución. ¿Listo para las elecciones del 2021, Alfredo? Listo para las elecciones, listo para las elecciones. Y yo creo que nosotros vamos a salir victoriosos, Dios mediante. No hay otro camino. Nosotros tenemos que ganar estas elecciones ampliamente para que no quede duda, pero sí hacer el trabajo con los jóvenes, que es la mayoría. Estos combatientes de los años 80, incluyendo oficiales, clases y soldados del servicio militar, se le puede decir que pueden ser la punta de lanza para las elecciones del 2021, Alfredo. Todo lo que es la parte de experiencia, la madurez, la sencillez, la humildad, la realidad, eso tiene que estar como punta de lanza. Hacer el trabajo desde ahora, bien organizado, tiene que estar todo el mundo bien organizado para las elecciones venideras.
Y yo creo que de esa manera nosotros no nos van a meter ni las manos. Pero la organización es desde ya, sin perder nada de tiempo. Yo creo que el Frente ya lo sabe. No hay necesidad, pero bueno, la entrevista es válida. Una palabra a la presidencia de la República, don, bueno, yo solamente como digo, oficial de los años 80. Como oficial, ¿verdad?, retirado, yo tengo a mi comandante Daniel y a mi compañera Rosario porque son protagonistas, son los ejemplos de este país. Trabajan mucho por este país, tienen mucho amor, mucho heroísmo. Y yo como militante, como retirado del ejército, lo único que le digo a mi compañero, ¿verdad?, en la presidencia, que usted hace la pregunta que me hace, hay que yo creo que mandar delegaciones a todos estos blitzes que se están organizando y que están hablando bonito de la revolución. No hay que hacerlo, ¿verdad?, a un ladito ahí. Hay que demostrarles que ustedes son un gobierno para nosotros también. Hay retirados que se sienten como resentidos, pero ese es un mensaje que le han metido a ellos para quererlos dislocar y mandarlos por otro camino. Pero no es ese el camino es el fruto que está dando esta revolución. Así que un saludo, ¿verdad?, a la presidencia, a todos mis compañeros ahí, y que sigamos adelante, que aquí los retirados del ejército, aquí estamos ahí estamos. No importa que lo que se venga, aquí estamos nosotros. Nosotros estamos organizados, Alvarito, nosotros estamos organizados, ya la policía lo sabe. Cualquier movimiento, ahí estamos nosotros, defendiendo esta revolución, porque no vamos a permitir que vuelva el somocismo a este país. Primero muertos, pero nunca de rodillas, esa es la verdad. Y eso fue lo que nos enseñaron. Y no podemos descrestar nada, pero ni un milímetro, porque ya sabemos lo que son ellos. Son gente sin alma, sin compasión, y tiran al mero corazón a matar, no a dejarlo medio chimado a uno. Entonces, mano a la obra. Ahí estamos nosotros los retirados, como primer eje principal y fundamental, los retirados del ejército de este país. Estamos ahí, siempre atentos a la disposición de lo que ustedes se propongan hacer. Así que las órdenes tendrán que ser cumplidas, mi comandante. Gracias.